Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero al que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: yo voy a buscar entre oveja y oveja, entre carneros y macho cabrío. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino de Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también él mismo, Hijo, se someterá al que solo lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le contestarán:
Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel o enfermo y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo también lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, en la cárcel y no fueron a verme. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y con esta celebración terminamos el año litúrgico. Y precisamente por terminar el año litúrgico es que está esta fiesta en este día. Porque al final del tiempo, no solamente al final del año, al final de nuestra vida y al final de los tiempos, al final del mundo, también Cristo va a ser Rey del universo. Cristo va a reinar totalmente en el universo. Dice, será el momento en que Dios recapitule en Cristo todas las cosas. Y hemos estado leyendo en estos 3 domingos pasados el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Hace 2 domingos el Evangelio hablaba sobre las 10 vírgenes, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Y respondía ese Evangelio a una pregunta: ¿cuándo vendrá el Señor? Y el Evangelio decía: nadie sabe ni el día ni la hora, pero ustedes estén preparados, como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, esperando a que el Señor vuelva. El domingo pasado el Evangelio era de aquel hombre que se iba de viaje, llamó a sus sirvientes y les dio cierta cantidad de dinero, ciertos talentos a cada uno. Y les dijo: pónganlos a trabajar, cuando yo vuelva, pues ya ajustaremos cuentas. Responde este Evangelio a la pregunta: ¿qué hacemos mientras que Cristo venga? Pues mientras que Cristo venga tenemos que poner al servicio los dones, los talentos, los carismas que Dios nos ha dado, poner al servicio de la comunidad y de los hermanos aquellos dones con que el Señor me ha enriquecido. Y hoy en este Evangelio, el último episodio del capítulo 25 de San Mateo, hemos escuchado este Evangelio que responde a la pregunta: ¿cómo será la venida del Señor? El mismo Jesús responde entonces que cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, es decir, vendrá como Rey, y serán reunidas ante él todas las naciones, toda la humanidad, no solamente los católicos o los judíos o los musulmanes, los creyentes, los no creyentes, todos seremos congregados frente a Cristo, Rey del universo. Y él separará a unos de otros, como separa un pastor las ovejas de las cabras. Y comenzará entonces el juicio. ¿Y de qué seremos juzgados? Dice San Juan de la Cruz: al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Ese va a ser el juicio, el amor. Dios no nos va a preguntar a cuántas misas fuimos, cuántas veces comulgamos, cuántos rosarios rezamos, cuántos viacruces hicieron, cuántas coronillas de la misericordia. No. Según Mateo 25, lo que nos va a preguntar el Señor es por el amor que hemos practicado, ni siquiera el amor que hemos sentido, sino el amor que hemos vivido y practicado. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, en la cárcel, enfermo y fueron a verme, forastero y me hospedaron.
¿Cuándo te vimos, Señor, en esa situación? Cuando lo hicieron con uno de los pequeños, conmigo también lo hicieron. Ven a formar parte, entra a formar parte del reino preparado para ti. Esa acción nos llama precisamente a vivir el amor, a que el amor pase de ser un sentimiento, de decir que yo amo a Dios, que yo amo al prójimo, y transformarlo, convertirlos en vida, en actos concretos, en dar de comer, en vestir, en visitar, en ayudar, en auxiliar. En eso precisamente va a consistir el juicio. Habrá otro grupo, no los que hicieron el mal, ni siquiera eso, sino los que no hicieron nada. Tuve hambre y no me dieron de beber y de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Desnudo en la cárcel y no me asistieron. No es que el Señor entonces va a castigar a los malos. Es que los que van a estar en ese segundo lado es que ni siquiera hicieron nada. Porque a veces nos conformamos con decir, bueno, yo no robo ni mato, pues yo estoy bien. Yo no hago nada malo. No, no es que hagas nada malo. Es que tienes que hacer el bien. Es que tenemos que poner en práctica la fe, si realmente somos cristianos. Y hoy el Señor nos llama a vivir entonces el amor en obras concretas. En obras concretas que tenemos que hacerlo aquí y ahora. Voy a poner un ejemplo. Estoy realmente admirado, asombrado, y asombrado no gratamente, lamentablemente, en estas 2 últimas semanas, de escuchar cristianos, católicos, cómo opinan, cómo juzgan, cómo condenan esta situación de los migrantes, de las pateras. Cómo nosotros, cristianos, católicos, gente de comunión dominical, a veces de comunión diaria, cómo hablan, cómo dicen, no, esta gente son unos sinvergüenzas, estos vienen para aprovecharse, estos vienen para esto, para el otro. Y yo digo, ¿dónde está el ser cristiano de esta persona? ¿Dónde está el amor de esta persona? Muy cristiano y muy católico el domingo para venir a misa, pero a la hora de opinar y a la hora de vivir afuera, entonces eres peor, o somos peores que los que no creen. ¿Qué hacemos? Primero el juicio negativo ante estas personas. Personas que, a ver, nadie se tira al mal arriesgando su vida por hobby. Si realmente lo hacen es porque están pasando una calamidad grande en su vida y allí donde están. Nadie deja su país porque me dieron ganas de irme a otro. Son muy pocos. El que deja su familia, el que deja su país, el que deja sus amigos, es porque realmente necesita irse, cambiar. Entonces nosotros lo despachamos como muy rápidamente, con un juicio, con una condenación, porque son esto, porque son el otro, porque traen un móvil bueno, porque cuántas cosas he escuchado esta semana. Y de ustedes, de nosotros los católicos. Y eso, realmente el Señor entonces nos va a pedir cuentas de eso. No solamente por esos juicios, sino por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Porque eso es más triste, no hemos hecho nada por ellos. Ante toda esta situación, no ha habido el primer hermano, la primera hermana de la parroquia que me diga, padre, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Vamos a llevarle un día comida, vamos a llevarle un día algo de alimento, vamos a llevarle unos abrigos, unas mantas, ¿no? A nadie se le ocurre eso. Yo estoy muy bien en mi casa, yo estoy muy cómodo en mi casa, los veo en televisión y los critico. Si acaso, elevo una oración por ellos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en beneficio de ellos? Como les digo, este último grupo al que el Señor pone a su izquierda y al que llama malditos, no fue porque le hicieron daño al prójimo, no fue porque los mataron, no fue porque los golpearon, no, es que no hicieron nada por ellos. Tuve hambre y sed, desnudo, enfermo, en la cárcel, forastero, y no me asistieron. Se quedaron con los brazos cruzados. Y yo creo que ahí estamos muchos de nosotros. Tristemente, ahí estamos muchos de nosotros, sin hacer nada ante esta situación. Se nos olvida que de aquí de estas tierras, muchos salieron. Cuando aquí apretaba el hambre, cuando aquí no había nada de comer después de la guerra, fueron migrantes también.
Y fueron migrantes muchos indocumentados como los que están viniendo. Y llegando ilegalmente como los que están viniendo. Sin papeles, con pobreza. Entonces, esto parece que se nos olvida. Parece que se nos olvida que un día nuestros padres, nuestros abuelos, fueron también migrantes, por necesidad, por pobreza, por hambre. Ahora nosotros que estamos bien, juzgamos, condenamos. Mis hermanos, si así vivimos, estamos más cerca del grupo de los malditos que de los benditos. Pensemos entonces cómo estamos viviendo nuestra fe. Si nuestra fe solamente es de decir que creo en Dios Padre Todopoderoso, que si mi fe solamente es venir a misa y darme golpes de pecho el domingo, o de hacer algo real y concreto por esta gente. Ojalá y esto genere un cambio en nosotros, que pongamos en práctica la palabra de Dios y que un día podamos escuchar de parte de Cristo estas palabras que dice: vengan ustedes benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Que así sea.